Estamos muy felices de iniciar el concurso Sergio García Ramírez con equipos de México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia. Tenemos una gran diversidad de universidades aquí no es por presumir, pero están en uno de los concursos más junto con el de Interamerican, ¿no? Yo diría uno de los dos concursos más emblemáticos del sistema interamericano y uno de los dos concursos más prestigiosos. Agradezco mucho a los equipos de Perú, El Salvador, Guatemala y Colombia por haber viajado a estar acá. Agradezco a los equipos nacionales y para iniciar el concurso, el día de hoy tenemos, me gustaría hacer una breve, tenemos a la Universidad de Coahuila, bienvenidos, bienvenidas. A la Universidad de Guadalajara, ¿dónde están? Bienvenidas, bienvenidos. La Universidad Marista de Querétaro. Bienvenidas, bienvenidos. La Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. La Universidad Católica San Pablo. Bienvenidas, bienvenidos. La Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Modelo. Bienvenidas, bienvenidos. Universidad San Carlos de Guatemala. Bienvenidas, bienvenidos. La Facultad de Derecho de la Universidad Modelo. La Universidad de El Salvador. Bienvenidas, bienvenidos. Tecnológico de Monterrey. Universidad, bienvenidas, bienvenidos. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Derecho UNAM, obvio, pues aquí están. Y Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a dar la bienvenida a la primera actividad del día de hoy. Me honra tener a Jorge Mesa Flores, quien es el secretario ejecutivo adjunto para el sistema de petición, casos y soluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo del 2022. Y es muy simbólico que esté aquí con nosotros y que vaya a iniciar esta gran competencia hablando. ¿Por qué? Porque demuestra que hay una estrecha colaboración entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la UNAM. El propósito de ambas instituciones es cada edición mejorar la competencia, volverla de esas competencias, volverla una competencia más que ustedes casi al ya ser participantes sea sinónimo de que son expertos de derechos humanos del sistema interamericano. Jorge es egresado de esta facultad, tiene una maestría en estudios legales, un LLM por la Universidad Georgetown, allá en Washington, D.C., y ha trabajado en el sistema interamericano 14 años. Jorge, bienvenido a tu casa, muchas gracias por todo y gracias por, y quiero que mandes unas gracias allá a Washington, a la comisión, por siempre colaborar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y la palabra. Gracias, muchas gracias. ¿Se escucha ahí bien? ¿Se escucha? ¿No? Sí, a ver esto.
Tal vez ahí se escucha mejor. Muy bien, bueno, buenos días. Muchas gracias, Roberto, por todo esta presentación y pero especialmente por todo el impulso para esta competencia. Gracias a todos, igualmente, todas quienes han venido el día de hoy. Yo quisiera compartirles en estos creo que 20 minutos pues un tema, digamos, muy importante desde la perspectiva de ver el sistema como un sistema, el sistema interamericano. Ustedes han estado pues estudiando muchos casos, ¿no? Han estado estudiando jurisprudencia, han estudiando muchos precedentes, ¿no? Estándares de diferentes niveles regionales, universales, y creo que eso es una gran riqueza y desde la perspectiva jurídica es algo que nos quedamos, digamos, muy incorporados quienes hemos participado en algún momento en este tipo de competencias. Pero hay una dimensión más que es la que yo les quisiera compartir el día de hoy, que es la dimensión de la situación de derechos humanos que atraviesa la región y cómo, más allá del sistema de peticiones y casos que ustedes ya lo conocen, poder defender y poder promover los derechos humanos es una situación mucho más compleja y que tiene que ver con factores de diferentes niveles. Y dentro de esos factores, el sistema interamericano es uno más. Y es, digamos, un poco eso lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. Voy a ir rápido en la presentación porque la tenía para más tiempo, pero quiero por lo menos resaltarle alguna de las experiencias y creo que ya nos está viendo. A ver, ahí está. Entonces, muchas gracias. En términos de la ubicación del sistema interamericano, es un sistema regional, hay un sistema interamericano que se integra por la Comisión, la Corte Interamericana, eso ustedes lo conocen, hay un sistema africano también, hay un sistema europeo de derechos humanos también, pero todos ellos se caracterizan por esta palabra que es muy importante, que es la autonomía. Si no hubiera autonomía, sería otro sistema el que tuviéramos. Y la relevancia de la autonomía es que quienes integran la comisión, quienes integran la corte, pues son electos a título personal y no representan a sus propios estados. En el sistema interamericano, la comisión es el único órgano capaz de poder recibir una denuncia directamente por una persona y que termine en una sentencia de un tribunal. No hay otro organismo que lo pueda hacer. La Comisión y la Corte, bueno, ustedes ya han estudiado, saben que tienen su sede en Washington, su sede en Costa Rica, pero me voy a enfocar a la labor de la Comisión y concretamente el mandato tan amplio que tiene. La Comisión tiene un mandato que es tan amplio como proteger y promover los derechos humanos en la región. Entonces, es algo tan amplio que en su momento los estados pues pusieron como un mandato a la comisión que había que ver cómo hacer. O sea, imagínense, le dan a una entidad algo tan amplio como proteger y promover los derechos humanos. Entonces, ¿qué hizo la comisión? La comisión fue creando herramientas para poder cumplir con esta misión. Y las herramientas que la comisión diseñó son herramientas que no surgieron directamente de los instrumentos que le dieron origen, sino fueron herramientas que la comisión fue construyendo poco a poco a lo largo de los años para finalmente contar, y quiero un poco dar esta visión, contar como con una caja de herramientas donde sociedad civil, donde los estados, donde los grupos de víctimas pueden utilizar esas herramientas para buscar este fin de protección de los derechos humanos. Creo que está un poco lenta la presentación, entonces voy a ir igualmente avanzando. Dentro de la Comisión Interamericana, los mecanismos con que cuentan se han dividido y ustedes pueden ver diferentes tipos de aproximaciones académicas, pero podemos fundamentalmente dividirlos en los que son de protección o defensa y los que son de monitoreo o de promoción. Los que son de protección, fundamentalmente es el sistema de peticiones y casos. Ustedes ya saben que es un procedimiento, digamos, en contradictorio, donde hay garantías de debido proceso, ¿no? Defensa para las partes involucradas, y que termina en un informe de fondo que eventualmente puede ser una sentencia de la Corte Interamericana. Además, dentro de los mecanismos de protección están los de medidas cautelares, que sirven para proteger a una persona o grupos de personas que estén en una situación de riesgo. Estos mecanismos tienen una naturaleza propiamente jurisdiccional, pero aparte están los mecanismos de monitoreo y promoción, que son
Las visitas, por ejemplo, cuando hay una situación de derechos humanos, la comisión puede ir a visitar para saber qué es lo que ocurre en el estado que está involucrado. La comisión hace audiencias de temas, puede tener una audiencia, digamos, sobre un tema que ocurre en toda la región, por ejemplo, cambio climático, ¿no?, el derecho al cuidado, etcétera, o que ocurra en un determinado país. Con estos insumos de sus visitas o de las audiencias, la comisión realiza informes, que son informes de país o informes temáticos. También hace comunicados de prensa y, digamos, son ahora en redes sociales. Entonces son, digamos, este tipo de herramientas que caracterizan al sistema y hacen que tenga una dimensión que le llamamos multidimensional, que realiza a través de todas sus relatorías. Hay relatorías temáticas, hay relatorías de país, digamos, todo eso está instalado dentro de la Secretaría Ejecutiva y da a esta palabra que me gusta mucho mencionarla, que es un trabajo multidimensional, porque la comisión tiene algunos instrumentos que se mueven en la órbita de lo jurídico, otros instrumentos de promoción que llegan en la órbita de lo político. E igualmente las propias decisiones del sistema pues tienen un impacto político. Entonces es importante poder ver esa dimensión del sistema interamericano. Yo traía 4 ejemplos para el día de hoy, pero creo que vamos a ver solamente uno, que es este de visibilizar las atrocidades y brindar justicia, cómo la Comisión y la Corte ayudan a visibilizar atrocidades que han ocurrido en la región a través de todos estos mecanismos y cómo interactúan estos mecanismos, que es lo importante. A veces se ve de manera aislada el sistema de peticiones y casos de otros mecanismos y es muy importante hacer esta visión y les voy a explicar un poco por qué. Vamos a analizar el ejemplo de Argentina durante la dictadura que tuvo lugar en los años 70. La dictadura argentina pues es conocida por pues un sistema de represión que ocasionó graves violaciones a derechos humanos. Dentro de estas graves violaciones a derechos humanos pues se encuentra la desaparición forzada. La Comisión Interamericana recibió denuncias de 5,000 pues personas que incluían madres, ¿no?, padres, familiares, sobrevivientes de este tipo de graves violaciones. Y estas denuncias lo que le pedían a la comisión era que pudiera visitar el país. Para que la comisión visite un país requiere la anuencia del Estado, que eso es algo, digamos, muy importante, pero cuando se trata de un sistema político insertado en la propia Organización de Estados Americanos, pues es un sistema que como tal logra muchas veces que haya este tipo de anuencia. Entonces la comisión logró entrar a Argentina y allí pues recibió denuncias, digamos, concretamente fue en septiembre del 79, cuando la comisión pudo hacer esta inspección. Y esta inspección pues fue muy relevante porque la comisión fue el primer organismo internacional que entró. Argentina pudo recibir estas denuncias y con base en estas denuncias la comisión emitió esto que ven ahí ustedes ahí, que es su informe de país. Entonces ahí ya hay 2 mecanismos, primero la visita y después fue el informe de país. Y en este informe de país la comisión dijo, preocupa especialmente la situación de miles de detenidos que han desaparecido. Entonces fue el organismo internacional que por primera vez le dio voz a esas personas desaparecidas en el ámbito internacional. Y esto es una de las contribuciones muy importantes de la comisión, pues porque antes de este informe no estaba, digamos, en el ámbito internacional la denuncia de lo que ocurría en Argentina. Pero cuando la comisión visitó a Argentina, uno de los patrones que ocurría, digamos, en ese entonces, era pues intentar ocultar lo que realmente ocurría. Muchos de los centros clandestinos fueron desalojados por los militares o por las Fuerzas Armadas antes de que llegara la comisión al propio lugar. Varios de los edificios fueron renovados totalmente, pues fueron cambiados para ocultar que eran centros clandestinos de tortura. No obstante ello, la comisión escuchaba a las víctimas, escuchaba a los familiares que decían lugares o posibles lugares donde ocurrían este tipo de graves violaciones. Uno de esos lugares era la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica, que fue un centro clandestino de tortura y después de desaparición forzada. 2 días antes de que llegara la comisión, esta escuela fue remodelada por la Marina
y los detenidos que estaban ahí fueron llevados a una isla en el delta del Paraná. La comisión, como les decía, recibió los testimonios y si ustedes ven el informe de país de la comisión, resultado de esa visita, van a poder leer que varias personas denunciaban una situación común, que es que les vendaban los ojos, entraban a un lugar y después bajaban por un elevador, ¿no? Es algo que pueden ustedes ahí encontrar. Entonces eso quedó cristalizado en el informe de la Comisión Interamericana. Pasaron muchos años desde que la Comisión emitió este informe y Argentina regresó a la democracia. Algo muy relevante en ese entonces es que cuando Argentina vuelve a la democracia, ven el informe de la comisión que tiene estos hallazgos, digamos, de este centro clandestino que era la ESMA, y descubren eso que ustedes ven ahí en la imagen de abajo, que es que dentro de ese cuadro están, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero están los resortes del elevador. Entonces fue un muro que se tapó para evitar que se viera que adentro estaba el elevador, y la prueba finalmente son, digamos, esos resortes que están allí, que coinciden pues con otra prueba que tuvo el Estado seguramente, pero también con el informe de la Comisión Interamericana. Entonces vemos allí como un mecanismo que incluso se utilizó varios años antes, con el retorno a la democracia, pues permite de manera irrefutable señalar que la ESMA fue un centro clandestino de detención. Entonces Argentina vuelve a la democracia y en 1985 inicia el juicio de las juntas. El juicio de las juntas es una piedra angular en la democracia de Argentina porque el propio Estado empezó a, pues a revisar, digamos, los procesos de las más altas autoridades que participaron en las graves violaciones, incluyendo Videla. Como les decía, pues es algo relevante en términos de la justicia de Argentina. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que a pesar de buscar rendir esfuerzos de los autores de todas estas atrocidades, pues aparecieron unos nuevos factores de impunidad que precisamente son las leyes que se denominan de punto final o de obediencia debida. Estas leyes básicamente lo que hacían, la primera de punto final, era establecer un plazo de 60 días para el inicio de nuevos procesamientos. Entonces 60 días para poder iniciar un nuevo procesamiento pues era un plazo muy pequeño, tan pequeño que pues no daba lugar a que pudiera efectivamente realizarse, digamos, esta acción. Y la segunda fue la ley de obediencia debida. Esta ley lo que hacía era otorgar inmunidad automática de enjuiciamiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, con excepción de los altos miembros que estaban en el juicio de las juntas que les había compartido. Estas leyes ya no eran pues objeto de un mecanismo de la comisión como los que ya la misma comisión había utilizado. O sea, frente a estas leyes, pues una visita pues iba a documentar, pero no iba a cambiar las leyes. Una medida cautelar pues podría proteger, pero frente a estas leyes, pues no. Igualmente un informe de país, pues igual lo podría señalar, los impactos, ¿no? Su existencia, pero no iba a lograr hacer un cambio con estas leyes. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo ahí que se utilizó para poder hacer frente a estas leyes de impunidad? Pues fue un caso, porque aquí ya era un problema de índole jurídico. Entonces la comisión acumuló un grupo de casos donde se alegaba que la violación era pues estas leyes que favorecían la situación de impunidad, y la comisión emitió un informe de fondo, y ese informe de fondo lo que señaló, que es lo que ustedes pueden ver allí, es que pues estas leyes eran incompatibles con el derecho de acceso a la justicia. Entonces la comisión le pidió al Estado que modificara estas leyes. Tuvieron que pasar 18 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Argentina, en un caso que se llama Simón Julio Héctor, revisara la constitucionalidad de estas leyes y tomara el precedente de la Comisión Interamericana, y con base en este precedente, y básicamente los fundamentos son muy similares, pues señala que estas leyes afectaban el acceso a la justicia y por lo tanto las declaró inconstitucional. Y a partir de eso se abrió el paso para la justicia de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Entonces podemos ver allí en este ejemplo cómo tuvieron que ser varios mecanismos y en diferentes momentos los que se tuvieron que accionar para poder lograr tener un impacto y un mejor resultado
en términos de la visibilización de estas graves violaciones y en términos de buscar el mayor acceso a la justicia posible. Entonces, la invitación que yo les quiero dejar el día de hoy es a ver el sistema de esa manera, ¿no? Como podemos ver en este relato, hubo una participación muy fuerte de las víctimas, del movimiento de derechos humanos de Argentina, de la Comisión Interamericana y de cómo fue accionando, digamos, todo esto para poder cambiar las realidades. Y ustedes seguramente han conocido, han leído ya casos en el estudio que están ahora realizando para este concurso, como Barrios Altos, Almonacid, Gómez Lund, Hellman o las masacres del Mozote. Todos estos casos, si ustedes ven la sentencia de la Corte, ¿no? De Perú, Chile, Brasil, Uruguay y El Salvador, están viendo solo una partecita. Porque detrás de todas esas sentencias hay un camino que es muy similar al que les comenté. Es una visita de la comisión, un informe de país, finalmente un caso que se avanzó, se priorizó, se decidió, y en estos casos, en el de Argentina no llegaron a la Corte en su momento, pero en estos pues llegaron a la Corte y se hicieron estos pronunciamientos. Entonces, la manera de poder ver al sistema como tal es con todos sus elementos completos. Algo que estamos impulsando mucho en la Comisión Interamericana es precisamente poder tener este análisis más estratégico de todos los mecanismos que tiene la Comisión. Y básicamente lo que se está buscando por una parte es priorizar peticiones y casos que tengan un enfoque en un problema estructural o en un problema coyuntural o en el desarrollo del orden público interamericano, es decir, poder consolidar como ahora el derecho al cuidado, ¿no? Por ejemplo, sería un caso y tal vez eventualmente promover algún pronunciamiento de la Corte, si es que así lo decidiera la Comisión y hubiera algún caso. Pero la estrategia, digamos, que ahora está plasmada por la Comisión es buscar tener este mayor impacto, articulando todos los mecanismos con los que cuenta. Creo que la Comisión ha sido también cada vez más creativa, buscando que sus mecanismos tengan un mejor alcance. Y ha creado nuevos mecanismos incluso. Por ejemplo, el GIEI, para dar seguimiento a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, fue un mecanismo que igualmente la Comisión creó para, en una medida cautelar, la Comisión creó para poder, digamos, buscar asesorar en términos de las líneas de investigación en su momento existentes. Por otra parte, la Comisión, ante situaciones que han sido más emergentes, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, imagínense, no se podía realizar una visita, no se podía, las medidas cautelares, pues era una situación más generalizada, no era una situación, digamos, muy específica donde hubiera elementos concretos en términos de la población general, sí para situaciones, digamos, más particulares. O un caso, pues se tienen que agotar los recursos, entonces de aquí a que se agotar los recursos, imagínense. Entonces la Comisión ahí utilizó otro mecanismo que fue el de una resolución. Entonces la Comisión emitió una resolución con varios estándares de cómo hacer frente a la pandemia de COVID, como un nuevo mecanismo que finalmente fue utilizado por sentencias de varios tribunales de la región. Entonces, me gustaría que se queden con la idea de la Comisión y la Corte como un sistema y también de los esfuerzos que existen dentro de la Comisión, dentro de su Secretaría Ejecutiva, para buscar que la Comisión, dentro de sus capacidades y manteniendo la seguridad jurídica que debe de caracterizar sus actuaciones, pues busque el objetivo y el fin que busque, que es o que procura, que finalmente pues es que las víctimas de violaciones de derechos humanos pues puedan tener un mejor acceso a la justicia. Mucha suerte en toda la competencia, les deseo todo el éxito y que les vaya muy bien. Jorge, muchísimas gracias por la charla. Pues los equipos que hoy van a competir son 4. Mucho éxito, todo el éxito del mundo. No es por meterles un poco de miedo, pero desde ahora en adelante vamos, las y los jueces son gente que han trabajado en el sistema interamericano o sistema ONU o que lo han estudiado profundamente. Entonces, mientras mejor sea el desafío, más crece uno. Entonces,
Les deseo todo el éxito del mundo y también gocen este momento a los que vienen de fuera. Están en una de las mejores, están compitiendo en un concurso emblemático en una de las mejores universidades de habla hispana, no lo digo yo, en una de las mejores universidades del mundo y una de las mejores universidades de habla hispana, no lo digo yo, lo dice el ranking QS, que es un ranking británico, y mucho éxito. Por favor, a todos los participantes que van a estar en el concurso, les pedimos se acerquen a cualquiera de nosotros. Traemos nuestro gafetito. Mariana está atrás, si levantas la mano, Mariana. Cher está de gris, aquí conmigo. O conmigo, por favor. A todos los equipos se van acercando con nosotros. Aquellos que ya tienen gafet, ya no es necesario, solo se acercan a la sala que les toca si es que hoy participan, por favor. Gracias, bienvenidas, bienvenidos.